Amados hermanos y estimados oyentes, es un privilegio para nosotros compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie Salvos por su vida. Tomo 1. El poder de Dios para salvación. Semana 6. Mucho más seremos salvos por su vida. Basada en Romanos capítulo 5, versículo 10. Día jueves. Lectura bíblica. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Efesios capítulo 2, versículo 12. Leer con oración. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Santificación objetiva y santificación subjetiva. Los pasajes bíblicos que leímos nos muestran la santificación en vida subjetiva que ocurre en nuestro interior, pero es necesario ver el otro aspecto, la santificación en el aspecto objetivo. Prestemos atención a Mateo capítulo 23, versículo 17. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? El oro fuera del templo era algo común, no santo, pero una vez que era llevado al templo y colocado en el altar, se volvía santo por causa de su posición. El versículo 19 afirma: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El ganado en el campo era común. Sin embargo, cuando el oferente lo traía al altar del holocausto y lo inmolaba, era santificado por causa de la posición en el altar. Dios también nos apartó. Éramos comunes, estábamos en el mundo, lejos de Dios. Pero un día, Él nos escogió, nos apartó y nos trajo para sí. De ese modo, nos volvimos santos posicionalmente. Hoy estamos en la iglesia y no en el mundo. Estamos en una posición santa, santificados posicionalmente. Otro pasaje que muestra la santificación posicional es 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 5, que dice que algunos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Tenemos la costumbre de orar antes de comer para que Dios santifique el alimento. A algunos hermanos les incomoda cuando descubren que los dueños de ciertas industrias están involucrados con cosas malignas. No necesitamos preocuparnos por eso, porque cada vez que oramos por el alimento, le pedimos al Señor que lo santifique. Así tenemos un alimento santo para nuestro cuerpo santo. En Hebreos capítulo 13, versículo 12, vemos: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él murió en el monte del Calvario, sufrió fuera de Jerusalén. Allí Él derramó su sangre para santificarnos. La santificación es por la sangre de Jesús. Eso es objetivo. Es lo que la muerte del Señor logró por nosotros. Romanos no habla sobre ser santificado por la sangre, sino por la vida.
es la santificación subjetiva. Volvamos a ver ese aspecto. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3, leemos: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí habla de la santificación que recibimos para el nuevo nacimiento, cuando somos regenerados y Dios nos da su vida. En este punto comienza el proceso de santificación por la vida. Tito capítulo 3 versículo 5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lava, nos regenera y nos renueva. Eso es santificación. Luego, en 1 a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, leemos: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Son pocos los versículos que afirman cuál es la voluntad de Dios. Este versículo es uno de ellos. Dios quiere nuestra santificación como sus hijos. Él quiere que estemos llenos de su vida y naturaleza. Veamos ahora Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El asunto no es intentar o esforzarse por ser santo. No es una imposición que nos dice que tenemos que ser santos y no podemos hacer esto o lo otro. El secreto es: mientras más tenemos de la vida y la naturaleza de Dios, más santos somos. De esta manera, automáticamente seremos apartados disposicionalmente de todas las cosas que ofenden a Dios. Efesios capítulo 5 versículo 26 dice que Cristo santifica a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso, alentamos a los hermanos a tener el hábito de la lectura. Esa es la manera de no ser víctimas de las ideologías de hoy, que son la estrategia del anticristo. Necesitamos tener la convicción y el discernimiento de nuestra identidad. Y eso viene a partir de la lectura de la Biblia y de los libros espirituales. Cuando leemos la palabra de Dios, Cristo purifica nuestra mente con el lavamiento del agua de la palabra, que es como un chorro de agua que lava todo, quitando toda mancha, contaminación e ideologías malignas. En ese proceso vamos a restregar hasta que toda la suciedad sea lavada. De la misma manera, necesitamos invocar el nombre del Señor con toda la energía, leer, orar la palabra y decirle al Señor: lávame, Señor, lávame, mi mente está contaminada, santifícame, purifícame, Señor. Leer y orar la palabra es transformarla en oración, también de manera desesperada.
Por último, vemos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 que Cristo Jesús nos fue hecho de parte de Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. La justicia se refiere a la justificación, la santificación a la santidad y la redención a la glorificación. De nuevo tenemos el triple requisito de la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Dios nos puso en la iglesia para reinar. Ese es nuestro destino, nuestra meta, el reino. Pregunta: ¿cuál es el aspecto de la santificación